Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Mientras las constructoras crecen y se levantan edificios cada vez más caros, muchos de ellos incluso vacíos, a la mayoría de la población le cuesta enormemente acceder a un hogar digno. Los empresarios se enriquecen y la población de a pie se empobrece. La vivienda se encarece, la ciudad se vende metro a metro y mientras algunos hacen negocio, muchos no tienen dónde vivir. En ese contexto aparece la gentrificación. El término proviene de gentry, que se refiere a una clase acomodada. El proceso es conocido. Un barrio históricamente popular comienza a transformarse. Se renuevan fachadas, llegan nuevos comercios, mejora la iluminación y aumenta la inversión. Todo parece positivo. El barrio se pone lindo, más seguro, más atractivo. Pero junto con esas mejoras suben los precios y quienes vivieron ahí toda la vida ya no pueden sostenerlo. La vivienda deja de ser hogar para convertirse en un producto, se construye para invertir, no para vivir. Y la ciudad, poco a poco, se vende metro a metro. Las ciudades empiezan a parecerse entre sí. Cafés, plazas, edificios, tiendas, todo responde a una misma estética global, minimalista, limpia, ordenada. Una idea de lo lindo que borra lo distinto, lo propio, lo vivo. Un colonialismo que ya no solo ocupa territorios, sino también formas de habitar. Se pierden los terceros espacios, la vereda, la plaza, el café donde podías estar sin consumir, lugares para encontrarnos, para descansar, para existir sin tener que pagar. Hoy, si no consumís, incomodás. Incluso el tiempo libre parece tener que justificarse. En este escenario, el problema se pone sobre la gente. Se dice que es el progreso, que es inevitable, que es lo que hay. Pero no. El mercado inmobiliario dice que si se dejan de construir monoambientes y se pasa a unidades de mínimo 35 metros cuadrados, los precios van a subir, como si no hubiera alternativa, como si no hubiera una enorme ganancia detrás. Desde una mirada feminista sabemos que las ciudades son pensadas de un arquetipo, los tipos blancos, héteros y trabajadores, con auto, por supuesto. Las mujeres y otras identidades sostenemos tareas de cuidado, hacemos más recorridos, dependemos más del espacio público. Para nosotras, una vereda rota o una parada mal iluminada no es un detalle, es una necesidad. Y sin embargo, eso no está en el centro. Porque sí, necesitamos ciudades más seguras, mejor iluminadas, con mejor transporte, pero eso no debería encarecer la vida, no debería expulsar a nadie, y sin embargo pasa. Con la lógica de mercado actual, cada mejora se convierte en una oportunidad de negocio y entonces todo sube, los alquileres, los precios, la vida, e incluso se nos dice que si pedimos más, todo va a encarecer, porque así funcionan las cosas. El problema no es la mejora en sí, sino lo que pasa después, cuando esas mejoras se usan como excusa para subir precios y hacer negocio con la vivienda. Ahí aparece la gentrificación. En otras palabras, no es una ciudad más segura y accesible, sea más cara, sino que sin regulación, estas mejoras terminan beneficiando a inversores y expulsando a quienes ya viven ahí. Y así lo que debería ser un derecho, vivir mejor, termina siendo el motivo por el cual ya no podés vivir ahí. Cuando un barrio pierde su diversidad de comercios, de edades, de clases sociales, pierde vida. El costo no sube solo, sube porque hay quienes buscan generar riqueza de manera injusta. Por eso necesitamos que se regule. Necesitamos políticas que garanticen el derecho a la vivienda, porque no es una mercancía, es un derecho reconocido, incluso a nivel internacional, porque cuando se vuelve negocio, habitar deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio. La gentrificación no llega con un cartel que diga venimos a desplazar gente, llega de a poco, se instala como un modelo y no es casual, es parte de un sistema donde la ciudad se concibe como un negocio. En ese modelo, quienes más son expulsadas son las mujeres y los sectores populares porque tienen menos margen económico y más carga de cuidados. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva temporada de Regenerades. ¡Esa! Hola, Jimena García. Hola, Andrea Camarano, ¿cómo estás? Muy contenta de una nueva temporada acá en este programa tan lindo. Lo que cambiamos hora
y día. Los segundos martes de cada mes a las 5:30 nos van a encontrar en Uniradio, también en el stream de Uniradio, acá en vivo, así nos podemos encontrar, pero no cambió la esencia del programa. Seguimos teniendo los mismos contenidos, fortaleciendo muchas de las propuestas feministas y de derechos humanos que trajimos el año pasado y venimos por más este año. Exacto, queremos consolidar este espacio como un espacio de género y derechos humanos, que venga gente interesante, que se escuchen voces diferentes y bueno, así que estamos construyendo este espacio entre todas. Ya después nos nombraremos todas las que estamos en este equipo. Bueno, vamos a contarles que viene en el programa de hoy. Tenemos un programa muy temático. Ya arrancamos con una editorial que habrán escuchado con el tema de la gentrificación, el acceso a la vivienda, el derecho a la ciudad, desde una mirada feminista, por supuesto. Y ahora en minutos, nada más, que ya está con nosotras, Patricia Soria, la politóloga y alcaldesa del municipio B, nuestra querida columnista, trae también otra mirada, una mirada muy similar a la de la editorial, pero para conocer un poquito más esa perspectiva de género dentro de las ciudades, el derecho a habitar. Y por supuesto, Ivana La Rosa, es una entrevista muy linda que vamos a tener sobre las 6 de la tarde, arquitecta e investigadora de CIEDUR. Vamos a hablar un poquito más sobre el derecho a una vivienda digna. Bien, para arrancar este programa, música siempre, con todo, hermoso. Vamos con la música, que después vamos a ir publicando todas las canciones en las redes también. Estamos armando una playlist de este año. Me encanta. Recuerden que en nuestro Instagram está la playlist del año pasado con todas las canciones que recomendamos en cada programa. Ya la pueden escuchar, la pueden dejar mientras están cocinando, limpiando, lo que sea. Y ahora se viene la playlist de este año, que empieza con esta canción. Es una canción que se llama Gentrificación y es de Estrogenuinas, wow, una agrupación punk feminista de Salamanca, España. En el bar de enfrente ya no sirven jeta, más que la del regente número 1 en ventas. Al entrar al local una bicicleta, pasta con caviar y queso provoleta. La Jordan en una cesta, la Jordan en una cesta, la Jordan en una cesta, la Jordan. Gentrificación, ya llega hasta el Corcón. 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 Ultramarinos Paqui ahora vende avena. La nueva clientela ha roto sus esquemas. Renovarse o morir, planteamiento lógico. Para subsistir todo será ecológico. El Seitan está de oferta, el Seitan está de oferta, el Seitan está de oferta, el Seitan. Gentrificación, ya llega hasta el Corcón. 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 Los niños en el parque casi nunca juegan, lo han levantado todo, ni un columpio queda. Padres que se preocupan, velan por sus hijos, quieren que se conviertan en los nuevos ricos.
Nos metimos en política. Una columna de género y política a cargo de Patricia Soria. Empezamos a puro punk español y todo tiene que ver con todo, desde la editorial, la canción que escuchábamos y por supuesto esta primera columna, esta primera entrega de Patricia Soria. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación y felicitaciones por un nuevo ciclo de este programa tan importante, ¿no? Que bueno, nos hace pensar, nos hace preguntarnos cosas, nos hace reflexionar y vaya, será importante en estos tiempos de inmediatez y de tanta rapidez, parar un poco para pensar sobre ciertos temas como, bueno, en el día de hoy, este tema tan importante. Así que, bueno, agradecerles. Bien, y te traes también la gentrificación con perspectiva de género, como no podía ser de otra manera. Y también desde tu experiencia ahora como alcaldesa del municipio, también el habitar la ciudad, el recorrer los barrios y todas las transformaciones que han tenido los barrios del municipio B, es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, en Montevideo también todo, ¿no? Tiene hay varias experiencias, pero sin duda que en el municipio B es uno de los territorios en donde el metro cuadrado se ha valorizado y revalorizado muchísimo más que en otros lados, ¿no? O sea que hay mucho para pensar en este proceso que, bueno, bien se relataba en la editorial y también en la canción que escuchábamos. Hay mucho también para pensar. Interesante también ahí, como siempre decimos, ¿no? Que la cultura es parte del pensamiento crítico. Pero bueno, nada, este proceso por el cual los territorios se revalorizan, en donde hablábamos que, bueno, que obviamente que eso impacta y hay una suba de los alquileres, de los costos de vida, en definitiva, lo que el pan antes podía salir ayer, bueno, hoy ya no sale lo mismo, ¿no? Por poner algo concreto, porque ya no tenés esa panadería de barrio, porque el panadero de barrio ya no puede vivir, porque la persona que se mudó ahora quiere la boutique de pan, ¿no? O la boutique de carne. Entonces, son todos estos procesos que no son ajenos, que seguro que si nos ponemos a pensar, de repente el término no está tan popularizado y es un término que responde mucho más a cuestiones más académicas y del ámbito político, pero si nos ponemos a hilar un poco más fino en la cotidianeidad de nuestra vida, vamos a ver cómo en los territorios vemos estos cambios, ¿no? Cómo deja de desaparecer la panadería, cómo bueno, ahora buscamos ese bizcocho, ese pan de masa madre, ¿no? Empiezan esa cuestión. La farmacia, que ahora la mayoría son de cadena, ¿no? Deja de estar esa cosa de la farmacia de barrio que vas y preguntás, che, me pasó tal cosa, ¿no? Me pasó hace poco que entré a una farmacia y era, che, me pasó tal cosa, y me decían, bueno, no, al fondo, ¿no? Porque, claro, todo el principio es venta de otras cosas, ¿no? Claro. Te venden gaseosas, agua, de todo. café. Lo que es interesante es que todas estas transformaciones no es que se gestan solas ni que hay una mano invisible que va transformando las ciudades, los barrios, los territorios, sino que obviamente detrás lo que hay son decisiones políticas que apuntan a determinadas transformaciones. Y el tema es cómo también se gestan esas decisiones políticas, cómo son esos procesos, si son participativos o no, si responden a determinados intereses, que siempre que hay una decisión política hay, por supuesto, que intereses, y algunos son los que ganan y otros son los que pierden en este proceso. Entonces, cuando hablamos también del derecho a la ciudad, no solamente hablamos del derecho de habitar los territorios, los barrios, sino que también hablamos de ese derecho de ser parte del proceso de la toma de decisión con participación, involucramiento, y que no sea testimonial, que no sea una participación decorativa, sino que sea una participación que tenga una incidencia. Esto no significa claramente de que cuando se hace una mesa de diálogo y se involucran actores va a ser absolutamente vinculante lo que se plantee, claro, ¿no? Porque tampoco vamos a inventarnos un mundo de frutillita que no existe, sí, ¿no? Por supuesto que después los decisores políticos tienen que hacer síntesis de alguna manera de todos esos encuentros en donde hay muchas veces intereses contrapuestos. Y esa es la tarea difícil de quienes ejecutamos decisiones políticas, ¿no? Pero sí es interesante y sí hace la diferencia cuando se va a tomar una decisión política, qué es lo que pasó antes. Si hubo participación o no, evidentemente que hay un diferencial, y eso tiene que ver con este concepto del derecho a la ciudad, y que muchas veces lleva o no a que exista un proceso gentrificador o no.
Claro. Vemos, por ejemplo, en Ciudad Vieja, que es un caso bien interesante de un territorio hermoso, privilegiado, porque es el casco histórico de la ciudad, y cómo una decisión política de generar cooperativas de vivienda, por ejemplo, ¿no? que es lo que ha inyectado población en los últimos años en la Ciudad Vieja, un territorio que se ha ido deshabitando, despoblando, cómo esa decisión que es política, ¿qué genera? Bueno, genera un territorio policlasista, ¿no? Genera que la Ciudad Vieja sea un espacio en donde puedan convivir cooperativistas que construyeron su propia casa desde cero con el sistema de ayuda mutua, y también con la persona que tiene los medios para hacer el reciclaje, con el inversor que monta una inversión de un porte amplio, importante, con la persona migrante recién llegada al país que vive en la pensión. Entonces eso genera de la Ciudad Vieja un territorio bien particular, ¿no? Que si no hubiera estado de repente esa decisión política de facilitar de parte de la cartera de tierras de la Intendencia esa tierra pública para vivienda, bueno, quizás la historia sería otra. Claro, ¿no? Entonces es bien importante el componente de la decisión política y de cómo se gestan estas decisiones para los territorios. Y en todo esto, lógicamente, la perspectiva de género tiene un lugar importante, porque no estamos hablando de otra cosa que de relaciones de poder, ¿no? Estamos hablando de una disputa política por el suelo, y estamos hablando de una disputa política de cómo se habitan los espacios, y en nosotras recaen un montón de cuestiones. Por tanto, los procesos gentrificadores no van a afectar de la misma manera a situaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad o que pueden estar expuestas a mayor situación de vulnerabilidad, como somos las mujeres, como son las personas racializadas, las personas migrantes también, porque llegan muchas veces con una mano atrás y otra adelante, sin obviamente la información adecuada para poder tomar decisiones también, y la población LGTBIQ+ también. Entonces, esto afecta muchísimo a las mujeres en particular, y es en lo que me quería centrar, porque en los territorios también se gestan tejido y redes de cuidado que son fundamentales. Entonces, el día de mañana sube el alquiler y esa mujer, que además es jefa de hogar seguramente, tiene que moverse de territorio, va a perder toda su red de contención, va a perder la institución educativa, la policlínica de referencia, la vecina con la que también ella podía dejar los chiquilines porque se acompañaba con los otros gurises mientras ella iba a trabajar. Entonces, evidentemente que todo esto genera una afectación mayor en las mujeres. Y el otro punto también interesante es la dimensión cultural y racial, ¿no? Me interesaba traer, así como está el caso de Ciudad Vieja, con esta inyección de las cooperativas de vivienda. ¿Qué es lo que sucede con cómo la gentrificación también borra de alguna manera las identidades, la cultura, y lo que es, ahora que tanto está en boga el tema del patrimonio, más desde un punto de vista material? Bueno, ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial? ¿Qué pasa con esa cuestión de la identidad de los barrios y la historia? Hay barrios que tienen una identidad colectiva muy marcada y ya se han vivido procesos. No podemos dejar de mencionar que lo que sucedió en dictadura con los desplazamientos forzados de los conventillos. Sin duda. ¿No? En donde, la dictadura en ese momento decidió que las personas que vivían en los conventillos, no tenían que seguir viviendo allí. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un desalojo forzado de parte del Estado, y esas personas que vivían en Barrio Sur, en Barrio Palermo, fueron despojadas de su casa y de todas estas redes de contención de las que hablábamos, y fueron trasladadas a Cerro Norte y a otros barrios de Montevideo donde tuvieron que empezar de cero. ¿No? En donde además, obviamente, las condiciones también fueron terribles, sin luz, sin agua, con vigilancia, como si fueran delincuentes, ¿no? Entonces, fue una situación terrible de violación de los derechos humanos, donde todavía el Estado está en deuda, ¿no? Porque hay que hacer una reparación allí integral para esas personas. ¿Qué es lo que sucede ahora con la población afrodescendiente? En estos barrios que son cuna del candombe, ¿no? Barrios que tienen arraigada una tradición cultural y cultura que se consume,
porque se consume la estética, ¿no? de la cultura candombera, uno elige ir a sacarse la foto a donde está la comparsa, generar esta cuestión de consumo, la cultura del candombe. Es lo que se vende también turísticamente, ¿no? Se empieza a poner ahí como, bueno, una cuestión de moda, de consumo estético de esta cultura, y ahí entra el otro término que es la apropiación cultural. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos barrios que aparte son próximos a la Rambla, ¿no? Tienen una belleza importantísima, que no están plagados tampoco de edificios? Bueno, las personas que son de otros barrios y que desconocen esta cultura y esta historia, se mudan a estos barrios. Se mudan a estos barrios, y luego que se mudan a estos barrios que tienen toda esta riqueza cultural de este patrimonio inmaterial, que aparte el candombe ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, bueno, cuando llegan les empieza a molestar la comparsa. Claro. Se mudaron justamente a la cuna del candombe, ¿no? Como que ahí hay un problema. Entonces, hay toda una cuestión que nos remite, ¿no? a todos estos conceptos que son el patrimonio inmaterial, la memoria urbana, el racismo estructural, la apropiación cultural. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Me encanta todo esto para consumirlo. Hay un consumo de la estética del barrio, pero se rechaza en definitiva la historia viva, ¿no? que mantiene ese barrio en esas condiciones. Sí, la esencia del barrio, claramente. Exacto. Entonces, nos llegan todo el tiempo reclamos que tienen que ver con que, me puede sacar la comparsa porque me molesta, porque es un ruido molesto. Y no, la comparsa no es un ruido molesto, la comparsa es parte de nuestra cultura. Claro. Distinto es, y a ver, acá por supuesto voy a quebrar una lanza por el término que no puede faltar en esta conversación, que es la convivencia. La convivencia, claro. Si ¿no? es un martes de noche a la 1 de la mañana. Obviamente que hay pactos para hacer, ¿no? Para preservar la cultura viva y el patrimonio inmaterial, pero también preservar el descanso de vecinas y vecinos, que además muchas veces son los históricos también del barrio, claro. ¿no? Entonces, ni calvo ni con 2 pelucas, ¿no? En esto obviamente que hay una cuestión básica de no dejar residuos una vez que pasa la comparsa, no usar la puerta del vecino de baño, ¿no? Sí, cuidarnos entre todos también, ¿no? Una convivencia Sí. sana para que se pueda mantener esa armonía. Claro, si pactamos un horario de que pasa la comparsa, después no nos quedemos 3 en la plaza. Claro. O sea, hay estas cuestiones que obviamente hago este paréntesis porque se puede también entender mal lo que estoy planteando. Se entiende clarísimo. Pero no, la idea es que, bueno, no es que nos mudamos y ahora queremos transformar Palermo Soho. No sé si han escuchado. Sí, muchísimas veces. Este invento de que queremos hacer más cozy a Barrio Sur y Palermo, por ejemplo. Entonces, bueno, a modo de cierre, como para ir pensando, es esto, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿No? Entonces es importante que nos metamos en las colectivos barriales, en donde veamos que hay incidencia, en donde veamos que hay oportunidad, porque después aparecen las manos invisibles y nos transforman los territorios. Entonces, es importante que después no se termine resolviendo en términos de lógica del mercado, sino que se tenga en cuenta la memoria, que se tenga en cuenta también la justicia territorial, que es otro concepto importante para saldar estas discusiones, y que no seamos siempre nosotras el último orejón del tarro. Clarísima, como siempre, Patricia Soria, es un gusto siempre contar contigo. Gracias por ser parte de Regenerales 2026 y te esperamos dentro de algunos martes para seguir construyendo también y esta columna de Nos Metimos en Política. Muchísimas gracias, nos seguiremos viendo y escuchando. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros.
sos el terremoto en este charco. صار الوضع بده الردع لكل كتير بتحرر مستوطن بتلمت لكن مصافحة يد ألف كان ألف راق بالهد هذا الإعلام سلاح مطيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما todos los callados todos los sometidos todos los invisibles todos los callados todos los sometidos todos los invisibles saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu, 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, Seguinos en Instagram, @Regenerades, y también en nuestro canal de YouTube Regenerades. Ahora, la entrevista central en Regenerades. Bueno, recién escuchábamos la canción Somos Sur de Ana Tijoux, artista chilena, muy conocida. Y me quedaba resonando un poco esto, me hizo acordar mucho al primer programa del año pasado, de la temporada cuando arrancamos en Uniradio, la columna recién de Pato Soria. Me hacía acordar mucho porque entrevistamos, también haciendo un gancho para que la gente vaya a ver ese programa, que está todo disponible en nuestro Instagram, en nuestro YouTube. Pueden entrar al primer programa del año pasado, que entrevistamos a mujeres con historia, y todo su proyecto de cooperativa de vivienda colectiva y todo lo que están construyendo y cómo eso impacta también en que se generen otras iniciativas similares también en nuestro país. Así que bueno, hacemos ese engancho y ahora recibimos a Ivana La Rosa. Totalmente, porque bueno, seguimos hablando en este tema que nos atraviesa la vida claramente, y vamos ahora a hablar un poco más específico sobre el acceso a la vivienda digna, ¿no? Y cómo la transformación de los barrios impacta de forma diferente según el género, porque bueno, esto es un programa feminista, entonces nosotras todo lo atravesamos por la perspectiva de género.
Bueno, nos acompaña Ivana La Rosa, arquitecta, investigadora del área Desarrollo y Ambiente y del área Desarrollo y Género, y a su vez coordinadora del eje Hábitat y Derechos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, CIEDUR. Así es, Ivana trabaja en temas de vivienda, hábitat, ciudad, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Representa a CIEDUR también en el espacio Vivienda en Diálogo, que ya vamos a conocer un poco más de qué se trata, porque reúne a la Universidad de la República y organizaciones sociales para pensar políticas públicas de vivienda más justas. Así que, Ivana, bienvenida a Regenerades. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para conversar estos temas que tanto nos apasionan. Bueno, buenísimo. Ivana, hoy el tema ya habrás escuchado, empezamos con la editorial, luego la columna de Patricia. Bueno, viene sobre la gentrificación, ¿no? Un término que se viene utilizando mucho en el último tiempo y queríamos como darle un poco de forma y traerlo a veces se habla más en otras ciudades. Sí. Queríamos traerlo a Montevideo para ver qué es lo que está sucediendo con este fenómeno y cuánto de eso nos atraviesa. Y como decía André, desde una mirada de género. Entonces, desde lo que ustedes vienen investigando, desde su experiencia, ¿cómo está afectando este desplazamiento, sobre todo a la sostenibilidad de la vida, pensando en el rol de las mujeres en las ciudades y demás? Perfecto. Bueno, primero que es importantísimo que estos estudios se hagan, ¿no? Y que se hagan por parte también de la institucionalidad, ya sea del Ministerio de Vivienda y de otras áreas de nuestro Estado, porque son importantes los datos para construir las políticas públicas, ¿no? Claro. Creo que lo que ustedes traen y nosotros trabajamos con esta perspectiva de género, la perspectiva también de la interseccionalidad y los feminismos aplicados a mirar la ciudad, me parece que es interesante como traer un poco de conceptos para quienes nos escuchen, entender desde dónde hablamos, porque a veces también uno empieza a repetir conceptos y no necesariamente todas y bajar todos. a tierra las cosas. Exacto, y no necesariamente todos nos entendemos de qué estamos hablando. Entonces, por un lado, la gentrificación o gentrificación, que es un fenómeno que es de expulsión, generalmente de habitantes históricos de los barrios, que generalmente están en los barrios por periodos largos, y cuando los barrios a veces están deprimidos, pero vienen impulsos de regeneración, de revitalización o de inversiones en los barrios, que los vuelven, obviamente el acceso al suelo se vuelve más codiciado, se vuelve la ciudad desde un punto de vista más mercantilizada, y entonces empiezan a acceder otros sectores con mayores ingresos, con mayores capacidades, que muchas veces se dan estos desplazamientos de la población anterior que históricamente daba forma a esos barrios. Yo escuchaba anteriormente a Patricia lo que hablaba. Claro, muchas veces esos barrios, el atractivo, el alma de esos barrios, lo que lo hace ser un barrio son sus comunidades, ¿no? Claro. Eso pasa en todos los barrios. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no solo por las propias personas, que son el centro en realidad de nuestra visión desde los derechos y con una visión feminista, pero además desde el punto de vista de que se quieren revitalizar zonas de la ciudad. Bueno, si nosotros le sacamos el alma a esas zonas, en realidad esa revitalización va a ser muy artificial, ¿no? Entonces, eso es un primer, punto a marcar. Por otro lado, ustedes, cuando conversamos previamente de la invitación para acompañarlas, nosotros conversábamos, ¿qué tiene que ver, ¿no?, con esto del derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda adecuada o la vivienda digna y el derecho a la ciudad? Porque esto está relacionado, ¿no? Las viviendas, el derecho a la vivienda no es 4 paredes y un techo, no es el objeto vivienda, sino es la vivienda inserta en un territorio, que ese territorio tiene determinados atributos, me conecta a mí con una comunidad, me conecta con una ciudad más amplia, me permite el acceso al trabajo, al estudio, a oportunidades, a oportunidades también culturales, al espacio público donde yo me relaciono con mis vecinas y vecinos. Entonces, es todo un continuo que parte desde la casa, ¿no? Y acá también un concepto que me parece interesante en esto de ir colocándolos es desde las visiones de los feminismos y desde la visión de género, es este continuo casa, barrios, ciudad, territorios, ¿no? Porque todo empieza también en el espacio privado, donde estos conceptos de la jerarquización o las diferenciaciones de género y las visiones de género ya han establecido históricamente diferenciaciones, ¿no? Y también hablaban ustedes recién que tiene que ver con relaciones de poder, con un constructo social, cultural, y digamos que históricamente, y esto sigue pasando, por más que esto obviamente se viene discutiendo en los últimos años mucho más, sigue pasando de que
la división del trabajo por género sigue existiendo. La esfera privada está mucho más relacionada al trabajo que hacen las mujeres, a pesar que las mujeres hacen también tareas y trabajo en la esfera pública. Entonces, esa artificiosa división de lo privado y lo público, en definitiva, es la que ha generado estas ciudades que en realidad no son amables para todas las personas, ¿no? Hay una división de lo que es la esfera reproductiva, que es la que sostiene la vida, con respecto a la esfera productiva, que es la que se le da jerarquía en nuestras sociedades occidentales, digamos, de alguna manera. Entonces, desde lo económico y lo social, hay que también entender eso, porque hay un trabajo que es el que está sosteniendo y que es el que es invisibilizado. Exacto. Y que mayoritariamente lo hacen las mujeres. Esto que hablamos, ¿no?, del trabajo invisibilizado, lo hablábamos con Patricia también, cuando las personas son desplazadas de sus barrios, cambia la organización cotidiana de la vida, las escuelas, la policlínica, las farmacias, el almacén, o sea, cambia todas esas redes de contención que tenemos, ¿no? Y porque a veces cuando hablamos de la gentrificación también tenemos que hablar de estas cargas de cuidado. Entonces queríamos preguntarte cómo debería transformarse el diseño de la vivienda y del hábitat para incorporar estos aspectos de cuidado, estas tareas que quizás las vemos nosotras, pero son tan importantes por esto que mencionábamos. Tal cual. Bueno, primero que nada, por suerte, en Uruguay se viene ya desarrollando mucha discusión, ¿no?, sobre las políticas de cuidado. Uruguay es pionero en sus políticas, a pesar de que hay un desfasaje entre lo que tenemos como regulación y cómo se ha ido implementando. Eso es una demanda. De hecho, colegas mías de CIEDUR también, que están en el área de género y que son economistas feministas, junto a la Red Pro Cuidados, han venido desarrollando estas discusiones con muchas organizaciones. Y ahí entonces vemos, ¿no?, cómo los cuidados no pueden ser, no es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad de las mujeres, ¿no? Es una corresponsabilidad y es una responsabilidad también del Estado, porque los cuidados también son un derecho. Exacto. Entonces, por eso tenemos que tener políticas públicas de cuidado, recursos asignados, porque no es solo reconocer los cuidados como tal, sino hay recursos para los mismos. Está escrito pero no se puede implementar, lo mismo pasa con el acceso a la vivienda y demás. Entonces cuando pensamos el diseño de las ciudades, cuando pensamos en nuestros barrios y volvemos a este concepto de las comunidades que son nuestros barrios, es por eso que es tan importante el tema de los cuidados. Contar con instalaciones en cercanía, ¿no? Tener claridad sobre los trayectos diarios que hacen las distintas personas. Pero si nosotras y nosotros queremos avanzar a la corresponsabilidad en los cuidados, justamente tenemos que facilitar estos dispositivos, facilitar el acceso de las familias, con la diversidad de familias, porque no podemos pensar en que hay un único tipo de familia. Entonces, históricamente, como decíamos, han sido las mujeres las que han estado a cargo de los cuidados, pero también trabajando hacia afuera. Hay estudios sobre la movilidad, por ejemplo, de las mujeres, las trayectorias en el día, dónde van, cómo cortan el trabajo, cómo a veces toman trabajos flexibles para poder hacer estas tareas de cuidado. Entonces, todo eso que se ha generado un corpus, digamos, ya de diagnósticos que es más que suficiente, ¿no? Por más que uno tiene que ir siempre actualizando. Eso es lo que nos permite diseñar las políticas. Eso es lo que nos permite decir, bueno, en mi barrio, ¿qué tengo de dispositivos de cuidado? ¿A cuánto se encuentran determinados núcleos de lo que puede ser el cuidado para niños preescolares, para niños escolares? ¿Cómo acceden los adolescentes, las adolescentes a los centros de estudio, a ofertas culturales que también en el día les proporcionen otros espacios? Todo eso es lo que nosotros hablamos del sostenimiento de la vida, porque en definitiva eso es lo que genera también el desarrollo pleno de las personas. Y contar con eso, por eso decimos que siempre es un vínculo de el espacio privado y el espacio público, y que no puede ser restringido a que, bueno, las familias son las que tienen que resolver, porque en esa, digamos, que ha sido hegemónicamente lo que ha pasado, siempre han sido las mujeres, ¿no? Mayoritariamente las que han tenido que sacrificar o hacer la doble jornada o triple jornada, según los estudios que tenemos, para ese tema. Entonces, el diseño de la ciudad tiene que tomar esto, y el diseño tiene que favorecer justamente las personas, el acceso de las personas a los espacios. Nosotros vemos que nuestras ciudades, como la mayoría, ¿qué privilegian el automóvil. No privilegian tanto los espacios donde las personas pueden ir caminando, llegando a distintos espacios, donde las niñeces pueden aprovechar su barrio realmente sin temores a que pase algo, ¿no? Estamos cada vez más privilegiando los autos. Y entonces, esto, si bien es una crítica que no es novedosa en lo más mínimo, a veces yo siento que, bueno, repetir esto es como casi perogrullo, pero bueno, no vemos cambios en las políticas que favorezcan mejorar, por ejemplo, transportes públicos que hagan que además la ciudad sea más sostenible, la ciudad sea un espacio ambiental y socialmente sostenible. Hay muchas dimensiones
que se tocan, y por eso estas visiones desde las dimensiones de género, desde las dimensiones de los feminismos con las personas, pero también cuestionando eso que decíamos, ¿no? ¿Cómo se sostiene la vida? No somos solo las personas, nosotros hay una eco e interdependencia que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros solo tenemos una visión tan restrictiva, bueno, estamos viendo los cambios que hay, ¿no? A nivel mundial, que bueno, que no vamos a poder responder. Pero todo eso son políticas, Claro. son con participación, porque, a ver, las jerarcas, las personas que están hoy en las políticas, a ver, no pueden tener todos los conocimientos, por más que sean personas preparadas. ¿Cómo garantizamos que hay cuestiones que son situadas, que son contextualizadas? Con la participación, que además es un derecho. Pero para que esa participación exista, también tenemos que generar metodologías, recursos, personas que faciliten esos accesos, información. Entonces, ahí vemos que es un entramado que tiene su entramado, digamos, un engranaje que tiene que funcionar. Seguro. Si tuvieras ahora una reunión con una jerarquía política que estuviera involucrada en diseño, ¿no? de espacios, ¿qué cosas se vienen estudiando desde esta perspectiva, desde el urbanismo feminista? Que digas, bueno, para facilitar todas estas cuestiones que tienen que ver con el acceso, con disminuir las barreras para acceder a la salud, a la educación, al trabajo, la movilidad, ¿no? Toda esta cuestión desde una perspectiva de género. Que, no sé, algunas cosas así como que digas, bueno, del diseño debería tener en cuenta que... Bueno, primero lo que decíamos, ¿no? Una diversidad en el acceso a la vivienda con diferentes... mecanismos para el acceso, por un lado, mecanismos para la tenencia, ¿no? Estamos viendo, no solo en Uruguay, no solo en Montevideo, que es donde más se ve, pero mundialmente esto que hablábamos recién de lo que nosotros llamamos la mercantilización de las ciudades, ¿no? Nosotros tenemos que tener políticas bien claras en sentido. Uruguay ha sido pionero, por ejemplo, con el sistema cooperativo, que también lo mencionaban anteriormente, ¿verdad? Otras políticas, nosotros tenemos la ley de vivienda del año 68, también un país pionero en reconocer el acceso a la vivienda como un derecho humano, ya hace más de 50 años. Entonces, hay acciones que se han venido desarrollando, no es que no hay nada, al contrario, Uruguay tiene un corpus normativo, un corpus de acciones que ha venido desarrollando, pero que a la hora de, en este periodo, por ejemplo, si miramos el plan quinquenal de vivienda y hábitat, que lo hemos estado estudiando y hemos participado en intercambios con las autoridades, todas estas cuestiones aparecen reconocidas y estas dimensiones aparecen explícitamente mencionadas. Ahora, lo que nosotros tenemos que asegurar es que a la hora de implementarse realmente veamos que se avanza y que veamos esto de la participación por un lado, a nivel barrial, a nivel comunitario, a nivel sectorial, porque, por ejemplo, tenemos una población que lamentablemente no ha cambiado demasiado a pesar de los esfuerzos que se han hecho en términos de personas viviendo en asentamientos. Seguimos teniendo lamentablemente un mismo número fluctuante más menos, donde nosotros decimos que casi o alrededor de 200.000 personas en nuestro país viven en condiciones de precariedad. Y bueno, obviamente se ha trabajado muchísimo para trabajar sobre asentamientos, para relocalizar, para mejorar las condiciones, pero se siguen formando otros. Entonces, necesitamos que estas personas, que muchas tienen la capacidad y están organizadas, también sean partícipes directas en los distintos programas, ¿no? Hay iniciativas, nosotros nos decimos que no, pero esto tiene que expandirse. Y después, con respecto a las ciudades, lo que te decía antes, ¿no? Creo que deben haber diferentes incentivos para responder con el diseño de las viviendas a los diferentes grupos familiares o arreglos familiares que por supuesto ya no son la familia nuclear tradicional. Sí la hay, por supuesto, y está todo bien, pero hay otros arreglos que tienen que ser también capaces de funcionar en una ciudad diversa y que los barrios cuenten con todos estos servicios que decíamos, ¿no? El urbanismo feminista habla mucho de las ciudades cercanías, esto de que en un radio de unos 15 minutos caminando deberías encontrar al menos lo básico de ofertas culturales, de trabajo, de educación, de esparcimiento. Otros ejemplos son justamente que tienen que ver con porque todo esto del derecho a la ciudad al fin y al cabo es la gestión democrática de los territorios. Nosotros como sociedad le damos atributos al territorio, con nuestro trabajo, con los impuestos, con un montón de cosas. Y esos atributos son una construcción colectiva que todas y todos tendremos que poder disfrutar. Entonces, hay ejemplos, creo, que son iniciativas de la sociedad civil que podemos citar, ¿no? De recuperación de estos espacios. Vemos lo que pasó con el dique Maguá, con la Plaza 1 de Ciudad Vieja.
con demandas sociales, decir, bueno, Sí. necesitamos estos espacios. No todo es para sacar una ganancia del suelo, porque la ganancia sí es generar esa cultura, esos lugares de encuentro, ¿no? Son en otros términos, Claro. no como una mercantilización. Entonces, en ese sentido, yo diría que son las líneas. El plan quinquenal, insisto, en que tiene muchísimas de estas cosas incluidas. Nosotros lo que queremos también es ver cómo esto se empieza a implementar, y para ello hay dos dimensiones que justamente con los compañeros y compañeras de la Vivienda en Diálogo veníamos conversando, ¿no? Porque estamos en proceso de decir, bueno, ¿cómo se monitorea Claro. el plan de vivienda? Entonces, uno son los términos en, bueno, cómo la participación es un indicador también de esa implementación del plan. Entonces queremos ver cómo eso avanza para espacios realmente donde hayan diversas participaciones, y por otro lado también la generación de datos. Hay datos que claro que como sociedad civil podemos investigar, podemos recopilar, pero en realidad el Estado tiene una obligación de transparencia activa y generar datos y de rendir cuentas de cómo viene de acuerdo a los lineamientos que trazó ejecutándolos, ¿no? Entonces también eso es bien importante para una interlocución con la sociedad civil y con los habitantes en general, Sin no duda. solo con organizaciones. Sí, mencionabas esto de la participación y mencionaste la Vivienda en Diálogo, el espacio, que sería bueno Sí. que la gente conociera Bien. todo este trabajo Iniciativa, precioso que sí. están haciendo en articulación para promover unas políticas públicas y que realmente Cómo el no. acceso a la vivienda sea más digno. Pero también preguntarte, además de que nos cuentes de qué se trata este espacio, esta propuesta que tienen del plan quinquenal para que el Estado vuelva a ser motor de la política habitacional. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuáles son estas propuestas que lanzaron? A ver, por un lado, la Vivienda en Diálogo es un colectivo que se forma a partir por agosto del 2024, a partir de proyectos de la universidad, un equipo universitario que tiene que ver con la extensión, con el vínculo con la sociedad civil, con los colectivos sociales, y es un espacio que, si bien la universidad juega un rol de articulador, de habilitador, un poco tenemos un grupo ahí que dinamizamos, es un espacio horizontal, organizado con la participación de varias organizaciones de sociedad civil, desde las cooperativas, FUCBAM, FECOBI, obviamente gremios, sindicatos, organizaciones como CIEDUR, Sí. IPRU, está ANON, pero también organizaciones más de territorio, como las mujeres de la Coordinadora de Asentamientos, como NITEP, que es el colectivo de las personas en situación de calle. Entonces, tenemos una gran diversidad de organizaciones y de colectivos, que ya les digo, servicios de la universidad, ¿no? Están distintas FADU, Facultad de Ciencias Sociales, Economía, otras, que confluimos en un espacio que nos estamos reuniendo desde 2024. Primero fue para contribuir justamente a este plan quinquenal. El plan quinquenal es el plan del Estado, el plan que construye el gobierno como política pública sobre vivienda y hábitat. Nosotros en nuestra ley de vivienda tenemos también la comisión asesora de vivienda que se sugiere que sea convocada cada vez que el plan quinquenal tiene que realizarse. En el año pasado hubo 3 instancias donde el Ministerio de Vivienda, junto con distintos actores del Estado encargados de generar esta política pública, convocaron. Nosotros desde la Vivienda en Diálogo desarrollamos ciertas recomendaciones en el sentido de ir apuntando estos temas, estos nudos que nosotros vemos, que son parte del diagnóstico que mencionábamos recién y que el plan lo contiene también, pero también esbozando algunas soluciones en términos de por dónde deberían ser. Obviamente la plataforma está disponible, después la podemos linkear Sí. para que la gente Sí. la mire, pero hacíamos referencia a esto, ¿no? En base a una mirada desde los derechos humanos, donde la vivienda es un derecho, donde el derecho a la ciudad también tiene que ser garantizado y está en las políticas públicas de Uruguay. ¿Cómo se transita hacia eso, no? ¿Cómo garantizamos, por ejemplo, un acceso al suelo justo? Porque el suelo servido, si nosotros solo lo pensamos de un punto de vista mercantil, obviamente que hay sectores de la población que no van a acceder, pero ahí es donde entran las políticas públicas, ¿no? Con una planificación que nosotros decimos tiene que garantizar, que responde para que no haya segregación, que hoy sí existe, donde tenés mezcla de propuestas, que es lo que decíamos hoy, no es solo acceder a la vivienda en propiedad, porque cuando uno habla del derecho a la vivienda, lo que dice el derecho como definición es seguridad en la tenencia. ¿Qué significa?
que tenés un mecanismo legal por el cual tú no vas a ser removido arbitrariamente de tu vivienda. Puede ser que tu vivienda sea en alquiler, puede ser que tu vivienda sea con derechos posesorios, puede ser que seas propietario o propietaria. O sea, hay distintas modalidades. Entonces, eso nosotros también hemos conversado sobre ese tema. Temas que tienen que ver con la situación de calle, temas que tienen que ver con la criminalización de las personas que están en esta situación. No pueden ser, las respuestas no pueden ser criminalizando por ejemplo, ocupación de los espacios públicos, porque en realidad, primero y principal, hay un derecho que no está siendo garantizado y las personas como sujetas de derecho tienen que participar también en este proceso. Por eso era lo que yo les comentaba, en este espacio que es diverso, tenemos estos colectivos y justamente el espacio nos permite escuchar los saberes de los distintos grupos y colectivos. Entonces, las personas, de acuerdo a también lo que ellos van siguiendo como agenda, lo traemos a un espacio para conversar, más allá de que cada organización tiene lo que sigue. La vivienda en diálogo se ha convertido de alguna manera en un buen espacio interlocutor para poder llegar a las autoridades, y por eso nosotros ahora estamos insistiendo con esto de que, bueno, una vez que el plan se trazó y participamos en estas instancias que yo les mencionaba el año pasado, con otros colectivos muchísimos que dieron insumos, ahora nos toca también, y eso es lo que estamos un poco demandando o sugiriendo al Ministerio y a los distintos actores, es tener instancias de participación y de conversación, porque tampoco es lógico que una política se trace al comienzo de un periodo y luego la evaluemos 5 años cuando terminó. Claro, no tiene sentido. O sea, porque tenemos que ir evaluando, incluso para la mejor ejecución de la política, lo mejor es que las personas estén participando, porque se pueden calibrar cosas que no estén saliendo o dar una mejor opción de respuestas a una idea que es estratégica, pero cuando la tenés que implementar, ¿verdad? Uno tiene que encontrar la vuelta operativa. Entonces, esa dimensión de la participación tanto para las organizaciones que estamos en el espacio individualmente, pero para el espacio en sí, la vivienda en diálogo, es algo que hemos venido como promocionando, diría yo, con más énfasis. Ivana, nos vuela el tiempo y tenemos que ir cerrando, pero me quedo como con algunas reflexiones de lo que decías, qué importante. Hablábamos un poco previamente a la entrevista y a elegir esta temática, que sentíamos que el tema de la vivienda está poniéndose más en agenda que quizás en otros momentos, quizás por algunas discusiones y demás, pero está poniéndose en agenda. Claramente eso tiene que ver con actores sociales, actores políticos que están tomando esa decisión. Y esto de vivienda, qué importante es poner la vivienda en diálogo, ¿no? Y hacer esto que están construyendo, y bueno, y ojalá esta ausencia del Estado que genera toda esta aparición del mercado, ¿no? El desamparo y demás, y que termina siendo cubierta, como en muchos otros casos, por la organización colectiva, por la organización de la academia, de los diferentes actores de sociedad civil y demás, bueno, pueda como vos decís, articularse, ¿no? Para ir haciendo un camino en estos años, ya 4 años que quedan, porque corre el tiempo, en estos años, de una manera conjunta, e ir coevaluando también para destinar mucho mejor los recursos. Sí. Así que creo que ahí hay cosas muy interesantes de lo que estuviste comentando. Vamos a subir alguno de esos contenidos luego a las redes. Te quiero agregar 2 cosas que pueden ser interesantes para que la gente lo siga. Sí. Y en esto que decimos que Uruguay tiene muchos avances, no es que no se ha hecho nada, ¿no? Incluso normativamente. Nosotros ahora en el Parlamento hay 2 iniciativas muy importantes. Una que tiene que ver con mejorar la posible gestión de los inmuebles que tienen deuda, que ha sido, bueno, el obstáculo, porque tenemos, como la gente sabrá, quien sigue estos temas, ya una ley para gestionar los inmuebles que están en desuso y en deterioro. Sí. Que es parte de la gestión de la ciudad y que es parte de un derecho, porque la ley de ordenamiento nuestro dice que las personas propietarias tienen derechos, pero tienen deberes. Cuando hay un abandono de eso, la ciudad tiene que accionar. Entonces, por un lado, que eso quizás esta semana se trate en Parlamento para que finalmente pueda salir esta legislación que digamos, operativice mejor cómo se gestionan esas deudas, garantistas de todo tipo. O sea, nadie va a quitarle nada a nadie sin garantías. Es una cuestión de hacer operativa esa ley que ya tenemos del 2019. Y por otro, hay una iniciativa para que esté en la normativa nacional el derecho a la ciudad, que ya está en la agenda urbana que Uruguay adoptó y que a nivel internacional Uruguay hace parte de espacios pero hay una iniciativa que está siendo promovida por varios senadores, entre ellos González, histórico anterior del cooperativismo, por Andrade, por otras legisladoras. Bien. Y es muy útil porque se basa en el derecho a la ciudad, que globalmente se viene promocionando. Entonces hay temas para seguir teniendo herramientas y bueno, la participación en eso
es clave. Sin duda que sí. Muchísimas gracias, Ivana La Rosa, por estos minutos. Realmente daba para seguir conversando muchísimo más, pero no va a faltar la oportunidad y por supuesto que vamos a seguir con la entrevista y con los contenidos de Vivienda en Diálogo también. Exacto, vamos a estar compartiendo en las redes para que se enteren de esta iniciativa, puedan ver los videos, la plataforma y demás. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces cerrando el programa vamos con la canción. Y sí, ya nos tenemos que ir medio que corriendo. Y hay algo muy importante, que la recomendación de Jimena García, que siempre la están esperando, vamos a tenerla en redes sociales. La vamos a poner porque en hay una redes recomendación sociales. muy linda para poder compartir con todos y todas y todes ustedes. Así que nos vamos, pero antes quiero decir que tu remera me encanta. Bueno, no sé si se llega a ver, Llega porque a ahora ver. me puse esto porque estaba con frío, porque está medio polar. Esta remera, amiga, es de Ramona Remes. Está preciosa. Igual que la mía. Igual que la tuya. Hermosa. Igual que la tuya. Así divino. que Ramona Remes, Muchas genia, gracias. Porque Capa realmente total. hace unas remeras hermosas. Super pan como nuestro primer tema. Además de saludarla a ella, también saludar y agradecer a Jimena Crujeira por las locuciones del programa, por ser una más del equipo que realmente... Gracias por ser parte de Regenerades 2026, a Diego Varela Calzada por la artística y la operación técnica, también a nuestras columnistas que van a estar en todo este ciclo, Patricia Soria, Lucina Martínez Hernández, Tania Rodríguez y la colectiva Coco, y por supuesto a los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación que están ahí en redes, Agustina de León, Federico de León, Sheila Mesonia en la edición también y Alexia Brum en la operación técnica de las cámaras. Muchas gracias a ellas y a Natalia Calvero, nuestra amiga y compañera, nuestra tercera Regenerades, que está en las redes sociales Y producción. y producción. ¿Nos reencontramos cuándo? Nos reencontramos el martes 12 de mayo, 17:30 horas, en vivo por Uniradio. Nos pueden seguir por YouTube, síganos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y nos despedimos ahora con la canción Saqueo del último disco de Saraeve, que salió hace un mes. Calentita Hermoso. está. Nos Nos vemos. reencontramos pronto, gracias. Normal, estúpida y binaria moral. Están todos revisando a qué partido jugar. Sos todo lo que está mal. Olor a muerto, perfume de aeropuerto. Ya nada es caro, por más que sea importado. Pienso en vos y siento olor a mal recuerdo. Lo tengo claro, está mal valorado. La música ya está hecha, entre tú y yo. Brecha. Si vos no aprovechás, seguro que se aprovechan. Ando en la Berlingo soñando con una mercha. Un llamado, una invitación a cruzar este infierno, a correr hacia el fuego, con un lenguaje de otro mundo, que no es ni antiguo ni nuevo, un grito de saqueo. Hay muchos pobres porque hay mucha plata, iPhone del nuevo pa' toda la rata, me falta nombre por si me atacan, ya no está el Diego, ahora Dios se delata. Que sal, normal, estúpida y binaria moral. Están todos revisando a qué partido jugar. Sos todo lo que está mal. Que me ofrezco otro destino por mis veces de lo mismo. Que me paguen lo que valen los recursos que tuvimos. No quiero ni aunque me pague, tus viajes son por turismo. Ya no puedo ir a la rave, pura droga y egoísmo. Todo bien, pero me cae mal. Se siente mejor creyendo que puede ayudar. No es amor, es solidaridad. Y este mundo ya está roto, así no lo vas a arreglar. Entren, tomen, compren, paguen, sientan todo subnormales. Prueben, traguen, hablen, bailen. Sonia, Diana, Susi, Karen, tango, tecno, cumbia, paren, fentanilo, tusi, jalen, porro, chutes digitales. En algunas guerras las armas las carga el dealer. Volveremos a hablar para regenerarnos todos los segundos martes de cada mes a las 17:30 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Operación técnica, Diego Varela Calzada. Locución, Jimena Crujeira. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.